Yo estuve ahí. Bueno, tú estuviste ahí. Ahí yo quiero hacer un reconocimiento a la presidenta Alburquerque de la Cámara de Diputados, a Pacheco y posteriormente a Valentín, porque en todo el proceso dieron apoyo. Y a los diputados de todos los partidos. Y los diputados de todos los partidos, okay. Especialmente los de las que no se hubiese podido hacer esto si no hubiese una unidad. Ahí se produjo un acuerdo y contra todos los pronósticos, ahí se produjo un acuerdo sobre un tema nacional. Y se puede decir que es el primer gran tema donde hay una iniciativa congresual. Sí. Ya concretada. Porque ese es un parto del Congreso. Sí. Es del Congreso y tenemos que reconocer que, obviamente, los presidentes también, yo creo, incluido el presidente Fernández. Sí, no, claro. Si ellos hubieran... En el Ejecutivo no se puede hacer nada. si ellos no hubieran estado de acuerdo... pero es un tema muy bonito que destaquemos, porque fíjate que el proceso comienza con el presidente Fernández, que retiró el tratado. Él recibió el apoyo del presidente Mejía y ya hoy en día pues la ley es una ley vigente y fue promulgada por el presidente Fernández y es muy importante, o sea que es uno de los puntos donde podemos decir que tenemos una unidad nacional. Una unidad nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pelegrín, para continuar unos minutos después de cumplir con algunos compromisos comerciales. Pelegrín, o más bien, queridos amigos, discúlpenme, vamos a continuar con interesante conversación. Yo quiero que ya en esta parte, que va aterrizando ya el programa hacia el final, nos enfoquemos en la parte de que los amigos televidentes sepan qué es un Estado archipelágico, qué es lo que estamos demandando, qué va a ganar la República Dominicana con eso, cómo es la nueva ley, y explicar algunos de los conceptos de lo que es zona económica exclusiva y el potencial que eso puede tener. Bien, de riqueza. Pero creo que es importante destacar que en la Cámara de Diputados se aprobó, se hizo un trabajo excelente, Giselo Marte presidía la comisión, y en el Senado por igual, pero que el proyecto de ley que define los límites marítimos y constituye el Estado archipelágico de la República Dominicana en buena medida se aprobó también como parte de una decisión del Congreso de cerrarle paso a lo que fue un segundo intento de negociación de límites en contra de los intereses nacionales, que se hizo en el año 2002. El canciller Tolentino, que yo quiero asumir y asumo que él no tenía pleno conocimiento de causa, suscribió un acuerdo con el embajador británico. Y la culpa ahí obviamente está en el núcleo de funcionarios que participó en el acuerdo del 96 y que discutió también los acuerdos del 2002, donde se le daba a Inglaterra un margen de definir los espacios marítimos de ultramar, incluidos sus fronteras marítimas con estados, sus dominios. Pero en el marco de un tratado de inversión. De inversión. De inversión. Yo recuerdo... Era un gato entre macutos. Un gato entre macutos. Yo recuerdo que el senador, y quiero hacer el reconocimiento público, Luis René Canaán, fue el que me dio la voz de alerta. Me dijo, Pelegrín, hay un convenio de inversión con Inglaterra que hay que prestar atención, porque tiene unas cláusulas ahí que hay que examinar. Y yo lo examiné, efectivamente, una filigrana de malicia diplomática que nos hubiera quitado a nosotros. Bueno, si no nos quita el derecho, nos hubiera colocado en una posición muy incómoda para reclamar los espacios marítimos de República Dominicana. Porque le estábamos dando a ellos el derecho de definir fronteras y lograr aquiescencia nuestra a esa frontera con un intercambio de nota diplomática. Entonces, por eso nosotros nos opusimos. Y la comisión que presidía Minú Tavares, ese convenio lo rechazó. Entonces, en el proceso de delimitación se rechazaron 2 acuerdos con Inglaterra y finalmente se aprobó la ley
para, vamos a decir así, garantizar un seguro para que negociaciones futuras se hicieran sobre la opción maximarista, que es la del Estado archipelágico, y además con un amarre legal, para que ninguna comisión de negociadores pudiera hacer lo que quisiera. El punto es que ya tenemos una definición de Estado archipelágico, ya aprobamos la Convención de los Derechos del Mar con 13 declaraciones interpretativas. Es la primera vez en la historia del Congreso que, fundándonos en la propia Convención, se formulan declaraciones interpretativas. Y entonces, ¿ahora qué queda? Queda la negociación. El Estado archipelágico es un Estado... Pero es importante, sí, Pelegrín, la negociación. Bueno, vamos a pasar, ¿verdad? Sí. Hay algunos conceptos que, sí, me gustaría, sí, que los amigos televidentes manejaran. Sí. El concepto de zona económica, sí, exclusiva, sí, y ese tipo de cosas. Que el concepto de Estado archipelágico, y explicar, porque ahora tú acabas de decir algo. Sí. Se aprueba la ley, el procedimiento a seguir es la negociación. Automáticamente. Sí. O sea, eso se notifica, sí, a Naciones Unidas. Ya se notificó. Y ya está notificado. Sí. A partir que se notifica a Naciones Unidas, sí, ya automáticamente los estados que tienen, y Inglaterra protestó, sí, por sí, supuesto. Sí, claro. Lo cómico de todo esto es que la Alianza Angloamericana está protestando contra el expansionismo marítimo de la República Dominicana. Bueno, pero la idea es, porque no, el tiempo nos queda, sí, corto, sí, y la idea es ver cómo nosotros en síntesis podemos, mira, explicarle a los amigos televidentes eso, y además las implicaciones, sí, que tiene en términos de crecimiento. Mira, la convención tiene varias categorías de espacio marítimo. Está el mar territorial, que va de hasta 12 millas. Nosotros en la ley del 77 teníamos 6 millas. Reivindicábamos 6. Y con esta ley llevamos a 12. Habiendo firmado ya. Y eso era universal. Sí. Ya desde el año 58. Ya estamos ganando. Ya ahí ganamos. Ese espacio de mar territorial es equivalente al espacio terrestre, porque es un espacio donde se ejerce plenitud de soberanía. Plenitud de soberanía. En 12 millas náuticas. 12 millas náuticas contiguas a la partir costa. De la costa. De la costa o de la línea de base recta. Okay. Luego viene la noción de zona contigua, que es una categoría donde el Estado ejerce ciertas competencias en lo que tiene que ver con fiscalidad y en lo que tiene que ver con orden público. Si hay un contrabando de droga, más allá de las 12 millas, hasta las 24. En la zona contigua. En la zona contigua, ahí puede haber un tipo de operación. Jurisdicción. Okay. Un contrabando de droga, un tráfico ilegal, cualquier elemento. Poderes policíacos. Poderes policíacos. Y a partir también de la línea de base, hay 200 millas de zona económica exclusiva. En realidad son 188, o sea pero... La explotación de esas 200 millas. Todos los recursos vivos y no vivos que existen en esos espacios pertenecen al Estado, o sea, que ribereño. Esos barquitos japoneses todo que eso vienen a pescar. Y lo que puede haber de minería, y lo que puede haber de hidrocarburos, y lo que puede haber de elementos activos para las tecnologías de la biotecnología del siglo XXI, todo eso pertenece al Estado dominicano. También hay otra zona, pero esa está por verse si nosotros podemos ampliar, que es la de plataforma continental. Ahí hay que hacer unos cálculos y estamos trabajando en eso, porque dependiendo de unos cálculos bien complejos que no vamos a explicar, se podría llegar no a 200, sino hasta 360 millas. Eso es una enormidad. Estamos creciendo. Eso es una enormidad. Entonces, el Estado archipelágico, para que se entienda bien de qué estamos hablando, el Estado archipelágico es un concepto que se pensó, surgió en la lucha de los estados insulares del Pacífico frente a las potencias marítimas, porque ellos tenían muchas islas y había necesidad de medir los límites marítimos, no a partir de cada una de las islas, sino de un perímetro que agrupara a todas las islas. Y entonces
ahí es que surge el concepto de línea de base archipelágica, que es la línea que une los elementos de un archipiélago. Y de acuerdo a la convención, el archipiélago incluye islas, partes de islas, nosotros somos una parte de isla, y emersiones. Emersiones. En la parte norte tenemos la emersión del Banco del Pañuelo, tenemos la emersión del Banco de la Plata, y hay un tema de discusión teórica muy fino, que es la emersión del Banco de la Navidad, que hay consenso de que no emerge propiamente en forma permanente. Emerge en una parte del año. No, y sobre todo algo muy importante. Pero la noción se admite que con el simple hecho de que un barco se hunda No, y hay una realidad, José, hay una singularidad. Y estamos hablando de la segunda profundidad del planeta. Sí, esa Banco de la Navidad es una singularidad, porque es la frontera. Es el punto emergente de una cima profundísima, la segunda del planeta. Solamente en las Marianas hay algo parecido a lo que se ve aquí en la fosa de Milwaukee o fosa de Puerto Rico, que le vamos a poner un nombre criollo a ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahí trazamos la línea del estado archipelágico. Nosotros sabemos que... Eso significa que estaríamos hablando de que lo demás se reputaría como aguas interiores. Aguas archipelágicas, lo que está desde el Banco del Pañuelo, Banco de la Plata, Banco de la Navidad, Banco de Montecristi, Banco al sur, y aquí en la parte sur una línea que se trae, eso son aguas archipelágicas. Y hay aguas interiores, pero la bahía de Samaná es agua interior. Okay. Entonces todo eso nos da a nosotros una relación tierra-agua que encaja perfectamente, respeta perfectamente los límites de la convención. ¿Y en cuánto se incrementaría el territorio, Mira, la soberanía? Antes de esa ley, lo que nosotros teníamos como agua bajo jurisdicción nacional en zona económica exclusiva eran 280.000 kilómetros. Con esa legislación, nosotros pasamos a 423.000 kilómetros. O sea, ya de agua archipelágica y zona económica exclusiva, que con el territorio subimos a casi 500.000 de kilómetros. Ahora, alguien dirá, pero ¿y de qué nos sirve eso? Si no tenemos barco para nada. Bueno, lo primero es reivindicar los espacios, jurídicamente. Tú no tienes que tener medios materiales para defenderlo, claro. No tiene que tener, eso es un principio de la convención. Ningún estado tiene que tener como condición la capacidad de defender sus espacios. Para eso está la convención, para garantizarle a los estados que no tienen esos medios sus derechos. Claro. Ahora, el primer paso es reivindicarlo, el segundo paso es explorar. Y yo estoy seguro, porque es un principio universal, que lo que hay en tierra abunda en mar. En esos espacios marítimos hay una enormidad de riqueza que probablemente no la vamos a ver las generaciones presentes en su pleno apogeo. Podría ser, pero lo va a ver la generación futura si nosotros nos comportamos y actuamos como un Estado consciente de sus intereses.